problemáticas que tenemos que enfrentar. En primer lugar, es una problemática sanitaria y que hemos ido generando una estrategia desde principios de marzo y que se va a seguir prolongando durante el tiempo. Y la otra gran estrategia es poder sacar a la economía adelante, porque cuando hablamos de economía son familias, son empleos, son personas. Mientras mejor nos podamos organizar como país, mejor vamos a hacer frente a la crisis sanitaria que nos está imponiendo el destino. Esto ha sido una estrategia progresiva. En un principio, hace un mes, un poco más de un mes, tuvimos una política de bastante restricción. Solamente fuimos permitiendo la acción de algunos sectores de la economía, supermercados, farmacias, transporte, etcétera. Y la verdad es que en nuestro país esto ha funcionado relativamente bien y esto ha sido gracias al aporte que se ha hecho en la asociación público-privado para ir aplicando de buena forma los protocolos sanitarios en cada una de estas empresas, en cada uno de estos sectores, para poder ir permitiendo que todos podamos comer, todos nos podamos alimentar, todos tengamos servicios básicos, todos podamos ir progresivamente recuperando aquello que necesitamos para poder vivir. Y en esta estrategia hemos ido dando pasos pequeños pero seguros. Y es por eso que hemos ido publicando otros protocolos para poder ir habilitando otros sectores de la economía que le permitan a un montón de familias chilenas poder trabajar, poder volver a sus puestos de trabajo con todos los resguardos sanitarios que se requieren. Acá es muy importante entender que esto no termina en una semana o en 2 semanas más, sino que probablemente se va a extender por muchos meses y tenemos que ir acostumbrándonos a esta nueva normalidad que se ha dicho. Progresivamente, con cautela, de a poco, nos tenemos que cuidar entre todos, pero permitir que nuestro país empiece a moverse y a funcionar, porque si no los efectos en el desempleo, en la economía, son desastrosos también para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus. Yo quiero destacar la disposición que ha mostrado el empresariado en nuestro país, porque muchas veces han hecho un esfuerzo que quizás la gente no conoce, pero la aplicación de los protocolos, el cuidado de los trabajadores, el cuidado de mantener la cadena productiva y de abastecimiento, de distribución de productos y servicios, ha sido resguardado con todos los protocolos de sanidad que hemos exigido, los cuales hemos fiscalizado, hemos hecho un trabajo conjunto y así tenemos que seguir trabajando hacia el futuro. Conversación, me imagino que se tuvo con los representantes gremiales. ¿Qué le pidieron ellos en particular? Respecto de los centros comerciales, ustedes recuerdan que aquí la estrategia en un principio fue, dado el desconocimiento, dado que había que evitar la aglomeración, dado que la gente todavía no se acostumbraba a cuidarse, a andar con mascarilla, a utilizar alcohol gel, lo que se decidió en su minuto fue cerrar los centros comerciales para evitar ese punto de eventual contagio. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo en el tiempo? Se han ido abriendo algunos sectores de los centros comerciales, supermercados, farmacias, bancos, etcétera, y ha ido funcionando bien porque ha sido responsable. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es una estrategia distinta. Si antes fue una estrategia general, ahora es una estrategia con lupa, en donde vamos viendo cada realidad en particular, porque es muy distinto un tamaño de un centro comercial en un sector versus otro. Hay algunos que son abiertos, otros que son cerrados. Las comunas tienen nivel de contagio distinto. Hemos ido aprendiendo. La ciudadanía, los clientes también han ido aprendiendo a cuidarse. Y es por eso que estamos en una estrategia, en un proceso de ir abriendo progresivamente, con cautela, paso a paso, ciertos sectores de los centros comerciales. ¿Por qué razón? Porque la gente necesita abastecerse. Quizás en un principio los bienes básicos eran alimentación, servicios básicos, pero en el tiempo esto va cambiando, la gente necesita vestirse, la gente, no sé, las madres necesitan comprarle pañales a sus hijos o ropa de guagua,
estufa, se acerca el invierno, necesitamos espacios techados, etcétera. Tenemos que ir acostumbrándonos e ir dando los pasos seguros, en confianza, para que podamos volver a todos aquellos espacios de vida que necesitamos para poder seguir viviendo. Y también es muy importante el efecto en el empleo. En los centros comerciales trabajan 400.000 personas, son 400.000 familias que dependen de esa actividad. Y entonces muchas veces, y aquí también quiero destacar, no es que quieran abrir los centros comerciales, sino lo que quieren hacer es ir dando opciones para que la gente vuelva progresivamente a su trabajo y que estos espacios vuelvan a recuperarse con todas las medidas sanitarias que se exigen para que las personas puedan ir a abastecerse. Y en esta responsabilidad cabemos todos. Por un lado, en la responsabilidad de las empresas, por otro lado, en la responsabilidad de los clientes y de los trabajadores. Así es como hemos ido avanzando. Por eso que hemos podido habilitar los supermercados, las farmacias, los bancos y sectores que también son cerrados. Pero si lo hacemos con cautela, lo hacemos aplicando las medidas sanitarias, podemos seguir entonces con los índices muy positivos que hasta el momento hemos logrado en el desarrollo de esta pandemia. Sin ninguna duda que esta pandemia tiene un efecto muy fuerte en la economía y esto se va a traducir en un desempleo fuerte que tenemos que mitigar. Esa es la razón por la cual estamos tan preocupados. Hemos generado distintas estrategias, una estrategia conjunta, nos hemos adelantado, porque así lo ha ido planteando el presidente de la República. Esto es una estrategia progresiva, es una estrategia de largo plazo, que todavía no tiene un final. Paso a paso vamos avanzando y en esta estrategia hemos generado una herramienta para evitar que se desintegre el vínculo laboral de aquellas empresas que no pueden trabajar. Y eso ya hay cerca de 800.000 personas que podrían verse beneficiados con eso. Otro número similar, más o menos, podríamos llegar de desempleados. Estamos hablando de un desempleo que estaría superando las 2 cifras, pero con una actividad muy reducida que se explicaría por un desempleo, entre comillas, bastante mayor. Entonces aquí hay que compatibilizar varios elementos. Primero, apoyo a las personas, porque cuando hay una crisis sanitaria, cuando hay una crisis económica, los que lo pasan peor son las personas más vulnerables, las personas más pobres. Entonces eso es nuestro foco principal, lo social, las personas que tienen menos herramientas para poder enfrentar esta situación. Y ahí hay una serie de medidas que hemos ido aplicando y seguiremos aplicando en el futuro. 2, trabajadores. Los trabajadores es fundamental poder darles herramientas para que ojalá mantengan el vínculo laboral y ojalá que poco a poco vayamos retomando la actividad en todos los sectores de la economía con todos los resguardos sanitarios para el fin de que el efecto en el empleo y en la vida de la familia sea el menor posible. Y por último, las medidas que hemos generado de inyección de liquidez que son fundamentales. Y aquí la pelota la tienen los bancos. Hemos dispuesto todas las herramientas y los bancos, yo espero que se movilicen lo antes posible, porque mientras antes se movilicen, antes se va a flexibilizar y se va a agilizar la cadena de pago. Y si eso ocurre, el impacto en nuestra economía va a ser mucho menor para todos, incluyendo los bancos. Es muy buena la pregunta. El plan que nosotros hemos hecho, que tiene restricciones de tasa, es un plan para nuevos créditos, inyección de capital. Se está a la espera que se apruebe, que ya se ingresó, entiendo, a Contraloría el reglamento para poder agilizar esa herramienta que hemos puesto a disposición. Pero yo quiero plantearle algo a los bancos, que es el dilema del prisionero. A los bancos no le puede pasar que cuiden su propia parcela y no observen que esto es un sistema que está completamente integrado y que mientras antes den el paso a poder favorecer la inyección de capital que necesita la economía para que se agilice la cadena de pago, es mejor para todos, incluyendo para los propios bancos. Yo creo que aquí el país entero está esperando una reacción rápida y oportuna de nuestro sistema financiero y yo tengo la esperanza que así sea, porque siempre en nuestro país todas las instituciones públicas y privadas han estado a la altura de las circunstancias. Y esto no es algo menor lo que estamos enfrentando, esto es una crisis sanitaria, económica y social muy profunda. Y mientras antes nos demos cuenta de eso, tanto mejor.
Primero decir que la economía, como decía, es algo integrado. Acá están las empresas pequeñas, medianas y grandes. Entre todas se necesitan. La verdad es que una empresa pequeña le debe a una mediana a una pequeña a una grande. Entonces, cada vez que cae una empresa, es una muy mala noticia, no solo para esta empresa que es grande, sino que para todas las que dependen de ella, que pueden haber un montón de empresas medianas y pequeñas. Y lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Estamos ultimando un proyecto de ley para poder agilizar y entregar más herramientas para esta situación de insolvencia y reemprendimiento, que básicamente es poder evitar las quiebras. Lo encuentro muy lamentable, pero es comprensible. Enjoy se preocupa y se encarga, su giro es la recreación, el casino. Ninguna de esas actividades las ha podido desarrollar. Entonces las empresas tienen un periodo que pueden soportar. Después de ese periodo, lamentablemente, empiezan a quebrar y es por eso que hemos generado estas medidas y necesitamos rápidamente una inyección de capital para evitar que eso ocurra. Nosotros ya lo anuncié, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que modifica la ley de quiebras, para que la gente entienda bien de qué se trata, para poder entregar mayores herramientas para evitar la quiebra. Existe la reestructuración y existe la quiebra. Nosotros queremos ir hacia el lado de la reestructuración y para eso tenemos que desarrollar más herramientas que en nuestra legislación no existen. ¿Perdón? A ver, eso es otra cosa, harina de otro costal. La liquidez que nosotros estamos inyectando al sistema financiero es una liquidez que tiene el límite de empresas que venden hasta 1 millón de UF, ¿cierto? Esta inyección de liquidez también le permite a los bancos poder atender a las empresas que venden por sobre ese monto. Es un sistema integrado, sin perjuicio de lo cual también estamos desarrollando un proyecto de ley con créditos supra preferentes, que fue lo que anunció el presidente de la República y que estamos haciéndole los últimos ajustes. ¿Por qué razón? Porque nos interesa que toda la economía funcione como un todo. Aquí cada vez que cae una empresa, sea chica, mediana o grande, afecta a otras empresas. Y eso es algo que tenemos que considerar en nuestro país. Ojalá que no caiga nadie en esta crisis y eso depende de todo. Gracias. Bueno, más que pedirle al presidente, lo que hemos hecho es ponernos a trabajar con el presidente y con los ministros y con todo su equipo, y por eso hemos venido muchos representantes del sector privado. Y como bien dijo el ministro Palacio, es trabajar en protocolos que nos permitan volver a la normalidad o vivir con la normalidad del coronavirus para que así el país pueda retomar la actividad. Y eso, por supuesto, permita que la economía mantenga la actividad. Y analizamos diferentes áreas de la producción, donde en algunas se ha logrado mantener, en otras, lamentablemente, han tenido que suspender, como es el caso del comercio. Bueno, yo creo que el gobierno ha manifestado claramente varios paquetes. Primero hubo un paquete de casi 12.000 millones, después hay un paquete adicional de 5.000 millones. Dentro de ese paquete están las medidas que permiten fortalecer el FOGAPE, y eso significa que también van a permitir dar liquidez a través de los créditos que van a poder tener las empresas para poder reenganchar en su actividad. Bueno, como lo dije esta misma semana, nosotros teníamos primero una meta de llegar a 400 ventiladores, cumplimos esa meta, el día lunes creo que informé que teníamos 431 y queremos llegar a 500, que es lo que la autoridad ha solicitado, y esperamos ya a partir de la próxima semana, Dios mediante, poder empezar a transportarlos a Chile, que se van a necesitar precisamente para los próximos días.
Bueno, precisamente lo importante de discutir y conversar hoy día es precisamente cómo evitar que se produzca eso. Por ejemplo, Estados Unidos hoy día tiene casi un 20% de cesantía, España está por llegar a un 20% de cesantía y nosotros lo que tenemos que hacer es reenganchar, ojalá, la actividad y la economía precisamente para evitar llegar a esa cifra. Mientras menos ocurra, menos problemas a futuro vamos a tener como sociedad. Muchas gracias.